En estos días se ha hablado de un escrache a una chica que se llama la chica del brunch por promocionar un restaurante que tiene vínculos con una organización coercitiva llamada 12 Tribus. Vamos a hacer un video que hay un fragmento del video de esta chica porque evidentemente lo han borrado luego de tantos scratches. Pero no es un café cualquiera, ya que está administrado por una comunidad llamada las 12 Tribus, que tiene una forma de vida muy particular y se autogestionan y conviven entre sí. Una comunidad muy especial que convive entre sí, amor y paz. Bueno, la chica del brunch, Vamos a ver su Instagram. Es una chica que recomienda lugares para comer, básicamente. No tiene nada de malo, la verdad que no he visto nada de malo. Este es el Instagram de esta chica. Yo he buscado, bueno, todo lo que promociona es todo referido a comida. Es evidente que por la plata baila el mono, ¿no? No digo que sea un mono esta chica, pero claramente buscan un lado comercial que a veces le puede traer inconvenientes graves al recomendar lugares que no están buenos. Yo creo que, como en otros países, debería haber algún tipo de legislación que por lo menos se aplique algún tipo de responsabilidad a los creadores de contenido. Porque sinceramente recomendar un lugar que googleando solo 2 minutos podés verificar que hace décadas tiene graves denuncias, que tiene condenas, creo que sería fácil decir no, mejor aquí no hago nada. Ahora, lamentablemente debo decir a favor de esta chica que hay muchos creadores de contenido. Creo que hay una sobrepoblación de creadores de contenido que van y vienen y que de alguna manera replican contenidos que tuvieron visitas o tuvieron éxito en el pasado. Lamentablemente pude observar, y vengo observando hace años, que hay muchos creadores de contenido que están yendo a este lugar que se llama Yellow Deli, que es un restaurante que está atendido por miembros de la organización coercitiva 12 Tribus. Es una organización en la cual aparentemente habría trata de personas, donde llevan adelante doctrinas anticientíficas, antivacunas, donde aparentemente se explotarían laboralmente a sus víctimas, a menores de edad, donde aparentemente serían víctimas de castigos, los niños, de castigos donde se vulneran los derechos del niño, donde hay un tráfico de adeptos a través de distintos países, donde funciona esta organización con el mismo esquema. Panificadoras, restaurantes, donde las víctimas aparentemente serían explotadas laboralmente. Incluso hasta se menciona que chicas y chicos menores de edad serían aparentemente obligados a contraer matrimonio con adultos y entre menores pactados previamente. Arreglos matrimoniales. Esto es trata de personas también para la gente que no lo conoce. Entonces, lamentablemente, ver que hay una chica que tiene tantos seguidores es alarmante que recomiende un lugar que yo lo que voy a decir a favor de esta chica, que no sé su nombre, no quiero faltarle de respeto, me gustaría saber el nombre. Rocío, aparentemente se llama Rocío. Yo no la conocía. Voy a decir a favor de Rocío que no es la primera que hace contenido de este tipo. Yo también voy a decir a favor de Rocío que yo no la voy a prejuzgar porque no tengo pruebas de que haya recibido dinero para hacer este contenido. En el caso de haber recibido dinero,
creo que esto sería aún peor. Algo que me llama la atención es que aparentemente eliminó el video de sus redes. Esto da como un signo de culpabilidad, ¿no? Porque si vos no tenés nada que esconder, no lo eliminás el video. Lo dejás y decís, mirá, yo estoy recomendando un local gastronómico. Desconocía la otra parte. Puedes desconocer, es mejor quedar como un ignorante y hacer la aclaración, decir, bueno, miren, yo recomendé este lugar desde lo gastronómico y desconocía que es un lugar que de alguna manera es utilizado como fachada para reclutar nuevas víctimas. Podría ser. Yo no sé si esta chica ha hecho negocios. Si ha hecho negocios con esta organización, la verdad me parece que debería de recibir un castigo mayor al solo escrache y a la funa de las redes sociales. Porque recibir dinero implica asociarte a alguien. Y si vos recibís dinero y te asociás a alguien, debes saber qué es lo que estás recomendando. Y quizás, si vos tenés tantos millones de seguidores en las redes sociales, demanda una atención aún mayor de tu parte. Más que nada, si vos sos responsable y vos querés a tus fans, a tu público, no podés recomendarle esto, porque claramente esta organización coercitiva está señalada como que utiliza estos lugares de supuestos emprendimientos y productos para reclutar nuevas víctimas, que luego son llevadas a otros países a ser explotadas aparentemente, laboralmente y hasta se sospecha sexualmente. Entonces, creo que demanda un poco más de responsabilidad de parte de Rocío, la chica del brunch. Por otra parte, debo decir que me cae muy mal los influencers que toman nuestra problemática como un tema de moda para hacer contenido. Porque, primero, debo decir que no se quieren a sí mismos porque están tomando riesgos sin saber dónde se meten. Primero, esta organización, yo ya lo pude verificar, es una organización que hace inteligencia. He visto muchos supuestos infiltrados que se han querido meter con cámaras y demás, y que esta organización ya los tiene fichadas. Yo no tengo duda que hacen inteligencia y que saben qué creadores de contenido se dedican a la problemática o a hacer contenido donde se podría ir a este lugar y hacer cámaras ocultas. Creo que casi ninguno de los que han dicho que fueron y se infiltraron lo hicieron efectivamente. De antemano sabían quién era, le hicieron el jueguito y utilizaron esos canales para autopromocionarse, llevar agua para su molino. Particularmente conozco esta organización hace décadas. Yo llevo un trabajo de otras características, por eso no he subido videos, no he hecho cámaras, no he publicado videos. De hecho, hay muchas cosas que me las reservo, porque para mí lo primero es la justicia. Entonces, mi recomendación para los creadores de contenido es que no hagan contenido en este lugar. Ni contenido promocionando la gastronomía, ni contenido para tener más vistas yendo a este lugar y diciendo que se infiltra, que van a una secta. Porque no están haciendo nada. Nada positivo. Nada positivo. No están ayudando a las víctimas, no están ayudando a los sobrevivientes, no están ayudando a los familiares. No están haciendo nada positivo por la comunidad, más que subir un video, que ya han subido muchos creadores de contenido el mismo tipo de video, que dice, me infiltro en una secta, y van al restaurante y filman que se están comiendo una hamburguesa, cuando los miembros de la organización claramente se están riendo en sus caras porque saben quiénes son. De hecho, van a ver que tienen cámaras en todos lados. Esta gente los conocen, me conocen a mí, porque yo ya me he cruzado a más de uno y me saludan porque saben quién soy. Entonces,
No crean que son más inteligentes que una organización coercitiva de este tipo. Y tengan cuidado porque este tipo de organizaciones a veces no son muy predecibles, que digamos. Entonces, si bien no han cometido ningún tipo de crimen hasta ahora, que sepamos, de gente que dice que va y se infiltra, quizás algún adepto más fanatizado podría llegar a cometer un crimen mucho más grave. Entonces, no se expongan a esto de crear un videíto. Ay, me infiltré en una secta. No hagan tonterías. Valoren su vida. Cuiden su vida. No hagan tonterías. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.